Bueno, este nuevo proyecto lo ha impulsado el Gobierno Nacional y bueno, queremos conocer más en detalle los puntos más importantes, de qué se trata, a qué apunta justamente con todo lo que sabemos que está pasando en nuestro país en este contexto en materia de salud mental. Así que para hablar sobre esto, en esta mañana muy amablemente Silvia Papuchado, doctora en Psicología Clínica, vicepresidenta del capítulo Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría, creadora de Educación en Salud Mental Integral, nos ha atendido este llamado desde Radio Colonia. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Lorena y mi compañero Ignacio te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Lorena, Ignacio y a todo el público. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Silvia, porque bueno, a ver, se conoció la noticia de este nuevo proyecto que impulsa el Gobierno Nacional en materia de legislación sobre salud mental y queríamos conocer entonces, obviamente, los puntos más importantes o lo que se conoce hasta ahora, hasta el momento, y bueno, realmente, ¿a qué punta este nuevo proyecto? Bueno, en principio agradecer que tengan la salud mental en agenda, que es lo que le digo a todos los comunicadores y periodistas que me llaman, es fundamental que lo tengan en agenda. Te cuento, Sí. Lo que hasta ahora yo me guío y trato de ser prudente y me guío por lo que dijo el ministro de Salud Nacional, el ministro Lugones, que apunta al artículo 20. ¿Y por qué digo el artículo 20? Porque ese es el artículo que habla de lo que es la internación involuntaria. ¿Qué pasa cuando un paciente, sin tener conciencia de enfermedad, pero estando en una situación de riesgo, en peligro para sí o para terceros, no se quiere internar? Bueno, en estos casos hay que acudir a un abogado, una judicialización, etcétera. Bueno, de lo que se trata es que ahora va a poder intervenir un psiquiatra, y que es el psiquiatra el que va a poder evaluar si se necesita o no una internación. Por supuesto que luego de eso y en las primeras 24 horas va a intervenir un equipo interdisciplinario y se le va a dar aviso a un juez. Y yo aclaro todo esto porque si no nos tildan de internadores convulsivos, como si fuera que lo que queremos es internar a todos. No, para nada. La internación es el último recurso. Lo primero que se intenta con un paciente con una enfermedad mental, y esto es también algo importante que dijo el ministro, se va a dejar de hablar de padecimiento y se va a hablar de la enfermedad como tal, una enfermedad como se le habla en los manuales psiquiátricos del mundo, porque padecer puedo padecer yo si me pongo un par de zapatos que me aprietan, claro, pero no es una enfermedad. Una enfermedad necesita un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Si lo llamamos así, es la posibilidad que le damos, diagnosticar, hacer un pronóstico y tratar. Muchas patologías mentales no necesitan internación, afortunadamente. Pueden tener tranquilamente un tratamiento ambulatorio. Pueden ver un psicólogo, un psiquiatra en caso que haga falta, medicación en caso que haga falta, ir a grupos, a comunidades terapéuticas. Depende de la patología que estén transitando. Por eso aclaro siempre que la internación es el último recurso, pero así como es el último, también necesita un lugar especial, hospitales especializados, claro, que dejaron hace siglos de llamarse manicomios, como se lo menciona en la actual ley, que es de terror. Claro. Son hospitales especializados, como hay en gastroenterología, en cardiología, en nefrología. Y por otro lado también hay algo muy interesante, el proyecto de ley que habla de que los hospitales generales servirían para internaciones leves. Porque ¿cuál es la diferencia de un paciente psiquiátrico y uno que va con un infarto o con una apendicitis? El paciente psiquiátrico es un paciente vertical, tiene que estar caminando, necesita a veces fumar, correr. Bueno, no puede estar al lado de una persona operada del corazón, que necesita silencio absoluto, paz y tranquilidad. Entonces, habilitar salas de internación psiquiátrica para situaciones leves en hospitales generales. Eso me parece que sería de un avance enorme porque no lo hay. Y bueno, por otro lado, digamos, lo que me interesa es que desaparezca esta parte de riesgo cierto inminente, porque cuando decimos riesgo y decimos cierto, estamos diciendo un oxímoron. Si algo es un riesgo, es una posibilidad. Si es cierto, es una certeza. Claro. El artículo 20 está mal redactado. Y si es inminente, quiere decir que cuando la persona que amenaza matarse o matarnos deja el cuchillo o el arma que tiene, ya no es inminente y no se lo interna. Bueno, a partir de esto es que se pensó
en valorar al enfermo como tal. Decir que alguien está enfermo no es denigrante, claro. no es estigmatizarlo, todo lo contrario. Y pedimos siempre respeto por la salud mental. Uno no puede decir libremente, este tipo está loco, mira cómo maneja, es una histérica. No, esos son diagnósticos, esos no son insultos. Entonces me parece que el cambio de la ley tiene que ver con un cambio de mirada hacia lo que es la enfermedad mental. Claro, Silvia, y en cuanto a esto que hacías la diferenciación, a la enfermedad y el trastorno, que son dos palabras que se utilizan mucho, ¿cuál es la diferencia? Y dentro de la enfermedad, nosotros creemos, o hay una creencia popular, que solo la enfermedad mental, como recién mencionabas, es estar loco. Claro. ¿Qué diferencia y qué entra en esto de enfermedad mental? Bueno, yo te cuento un poquito. A ver, padecer un trastorno es algo que tiene que ver con la cantidad, la calidad y el tiempo. Uno puede atravesar un trastorno depresivo y eso no significa que deba estar internado. En cambio, si padece una depresión profunda que no le permite seguir adelante con su vida, que tiene un riesgo para sí, porque amenaza con suicidarse, si tiene un riesgo para terceros, etcétera, eso amerita una internación. Eso sería como la diferencia, digamos, ¿no? Pero por otro lado, lo que me parece que hay que sacarnos de la boca es la palabra loco. Sí, claro. Loco viene de locus, locus es lugar. Cuando hablamos de loco, hablamos de una persona que está fuera de lugar y está como fuera de la norma. Y yo digo siempre que la norma no tiene que ver con lo bueno o lo malo, sino con el promedio de lo que hace la gente. Si yo voy desnuda a la playa de Mar del Plata, la gente va a decir, está loca. Si yo voy desnuda a una playa de la Costa Azul, nadie diría eso de mí. ¿Por qué? Porque es normal. Entonces la norma no es algo bueno o malo, sino que tiene que ver con lo cultural. Claro. Me parece que lo interesante es primero no estigmatizar llamando loco a una persona que padece una enfermedad mental. Hay muchas enfermedades mentales que no son la demencia, que es lo que comúnmente llamamos locura, pero hay neurosis, hay depresión, hay esquizofrenia, hay paranoia, hay bipolaridad, depresión unipolar, bueno, hay adicciones, hay muchísimas patologías. Claro. Cada una debe ser respetada, diagnosticada y medicada en caso que haga falta o no, o tratada de la manera en que haga falta. No todas necesitan internación. Yo diría que la internación, vuelvo a repetir, es el último recurso con el que contamos. Si una persona concurre a un psicólogo o a un psiquiatra porque le dice estoy pasando un mal momento, me siento irritable, no la estoy pasando bien, estoy muy, no sé, preocupada por mi trabajo o por mi familia, o me pasa algo que tengo una mala relación de pareja o con mis hijos, está bárbaro porque esa persona está pidiendo ayuda, quiere decir que tiene conciencia de enfermedad. ¿Por qué la internaríamos? No, la escuchamos, la ayudamos, vemos de qué manera, si con terapia, si llega a hacer falta alguna medicación, que tampoco tendría por qué ser para siempre. No sé, yo en este momento estoy trabajando con un paciente, lo atiendo hace mucho, pero ahora está atravesando un duelo. Entonces, claro, me dice, y lloro, y estoy triste, y la paso mal, y yo le digo, un duelo no se medica, un duelo se atraviesa, obviamente. Claro. Hace 5 meses, si me dice esto dentro de 2 años, y bueno, ahí lo pensamos, Claro. que no puede durar toda la vida. Pero a 5 meses de perder una esposa con la que estuvo casado 40 años, y sí, ¿cómo no va a estar triste? Claro, Duelo, lógico. dolor. Claro. Entonces digo, démosle como a cada cosa la categoría que merece, ¿no? Sí, y esta figura de, porque es popular mucho, no sé si es amarillista, si existe o no, esto del brote psicótico, el delirio místico, digo. ¿Qué es así? ¿Es un eufemismo? ¿Es un título que se elige como para vender? ¿Existe? A ver, 2 cosas. Sí. Una cosa es un brote psicótico, Sí. que sí existe, por supuesto, que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, a veces la marihuana provoca un brote psicótico, que es un brote canábico, a veces lo provoca otra droga, a veces no es adicto y tiene un brote psicótico porque padece una psicosis, que puede ser una esquizofrenia, una paranoia,
Eso es una cosa. Otra cosa es un delirio místico. A mí no me gusta nunca nombrar personas, mucho menos pacientes, pero hay un caso que fue público y que él mismo lo nombró y que fue el de Matías Salé. Claro. Matías Salé dijo, yo tuve un delirio místico, yo me creía Dios, yo creí que podía ayudar a la gente. A ver, es verdad que lo tuvo, porque él lo retrató así, yo no lo conozco, por supuesto, pero sí hay mucha gente que tiene delirios místicos, pero hay otra gente que tiene otro tipo de delirio. El delirio tiene que ver con una patología un poco más grave que la neurosis, que puede darse por muchísimas cosas, no solamente por adicciones, a veces, por eso siempre digo que la figura del médico psiquiatra es fundamental, y en localidades, municipios o lugares lejanos donde por ahí no hay psiquiatras, la figura del médico es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que llega con un brote psicótico y un psicólogo, y es mi caso, por más que sea doctora, o un trabajador social, no pueden entender qué tipo de medicación tiene que tomar, porque a lo mejor le hacen un laboratorio y ven que en realidad lo que tiene es un problema hormonal, y que dándole la hormona que necesita, porque puede tener hiper o hipotiroidismo, se soluciona, y no es ni psicótico ni nada, solamente tuvo un problema hormonal que le provocó un brote psicótico. Entonces, eso solamente lo puede entender un médico. Claro. Entonces, cuando pedimos que se respete la figura del médico y del psiquiatra, no es porque se van a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar todos los demás sin trabajo, no. Él es el primero que va a escuchar, el psiquiatra, o en caso que te vaya un psiquiatra, un médico. Después hay un equipo interdisciplinario, que es el que va a evaluar. Y por supuesto, en caso de que haya que internar, hay que dar aviso a un juez. Eso sin duda se respeta, porque eso sí tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Claro. Ahora, no pensar que porque una persona en un brote está a punto de lastimarse o lastimar a otro y uno tiene que contenerlo, decir lo tienen atado, lo torturan, le dan veneno, no, un hospital especializado no es la ESMA, por Dios. Claro. Está, perdón, la creencia por las películas, ¿no? Por supuesto, de esto de la internación, y que hay mucho tabú con el tema de la medicación, que la medicación como que te dejaría en un estado ahí como... baboso, estás babeando, tal cual. Claro. Totalmente. Bueno, más allá de las películas, yo también creo que tiene que ver con una realidad que hace muchos años sucedía y que ya no sucede, porque afortunadamente hace varias décadas que la medicación ha cambiado. Claro. La gente dice, te ponen un chaleco. No, el chaleco en realidad es un chaleco químico, quiere decir, te dan medicación, no existe más el chaleco ese al que estaban acostumbrados ver en los programas. Y tampoco se trata de tener medicado de más, porque lo que se trata no es de que el paciente esté dormido, se trata de que el paciente, aún medicado, con lo que le haga falta estar medicado, vaya de a poco tomando conciencia de que tiene una patología, porque para eso es la internación. Cuanto más corta posible, mejor. La gente tiene que... Esto es una red. Sale de una casa, una familia, una escuela, etcétera, donde hubo un problema y debe ser internado, ok. Lo más corta posible la internación. ¿Qué hace cuando sale de ahí? Pasa a lo que se llama un hospital de día o una comunidad terapéutica y después sigue con un tratamiento ambulatorio, porque después tiene que volver a su vida cotidiana. Esta es la idea. La idea no es que esté 40 años internado como históricamente pasaba, y decimos, uy, enfermos que hace 40 años están en el Borda o el Moyano, que son enfermos que entraron hace 40 años porque no tienen más familia y porque no se hizo nada en su momento para poder sacarlos de ahí. Pero hay hospitales de día, hospitales de noche, hay casas de medio camino. Bueno, se trata de todo esto, de mejorar todo esto. Silvia, te consulto particularmente el estado de la legislación actual y si hay algún artículo en el nuevo proyecto que hable sobre la salud mental de los adolescentes, de los menores de edad, mejor dicho. No sé, hasta donde yo leí, yo lo único que leí es lo que presentó el ministro Lugones. Bien. Pero yo me imagino que con lo que nosotros estamos atravesando actualmente, con la violencia que se ve,
con la ludopatía en niños y jóvenes, con el consumo tan temprano de chicos que nunca imaginamos la edad en la que empiezan, con niños que van armados a la escuela, con violencia cotidiana, porque en el UPD, el último primer día, lo que pasa en la calle, en un accidente de tránsito, uno termina matando al otro y uno dice, claro. ¿qué pasó? Antes lo máximo que pasaba es que uno al otro lo insultaba. Y no digo con esto que esté bien o es una apología al insulto, pero eso era lo máximo. Claro. ¿Qué era lo peor que nos pasaba cuando íbamos a la escuela? Que decíamos, ay, fulanito me estuvo cargando. Y fulanito es él y 3 amigos más que te cargaban porque usabas lentes o aparatos odontológicos. Y la verdad que era horrible, pero terminaba ahí. Hoy esto se transforma en bullying. Son las redes, son miles de personas, de haters, hablando de vos que ni te conocen. Claro. Entonces, el adolescente, el joven, es muy vulnerable. El cerebro no termina de formarse hasta los 25 años. Pensemos lo que significa para un joven, para un niño, para un adolescente, que haya redes, que miles de personas que ni lo conocen se burlen de él. O sea, puede llevar a cosas terribles. Entonces yo creo que seguramente tiene que estar pensado en los niños y en los adolescentes, porque son los que en este momento son nuestro futuro y son los que tenemos que salvaguardar. Tal cual, Silvia, la verdad que sí. Sí, bueno, obviamente todos conocemos, ¿no?, los hechos que se han sucedido en la provincia de Santa Fe y otras cuestiones que van surgiendo, y es terrible, y por eso también lo traíamos a colación. Silvia, te agradecemos muchísimo, la verdad que sería para seguir charlando toda la mañana, pero bueno, los tiempos radiales nos corren un poquito, así que te agradecemos mucho este contacto, esta charla aquí con nosotros en Radio Colonia. No, al contrario, yo como digo siempre les agradezco a ustedes porque ustedes son los periodistas, son los comunicadores y en las voces de ustedes está transmitir que la salud mental tiene que estar en agenda. Así que desde ya, muchas gracias. Gracias, que tengas un lindo día. Silvia Papuchado, doctora en Psicología Clínica, vicepresidente del capítulo Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría y creadora de Educación en Salud Mental Integral, ha pasado aquí por Primera Mañana.